y agradecerles venir a compartir sus amplios conocimientos con nosotros. Para nosotros es un gusto compartir con todos nuestros agremiados el tema de hoy, ortodoncia interdisciplinaria, ortodoncia preventiva e interceptiva, con el doctor Aldo Otazú de Paraguay, y agradecer el esfuerzo de Oral B y de Unifar para que podamos tener un conferencista de alto nivel de Latinoamérica. Les quiero compartir que el día 4 de diciembre, miércoles, va a ser el convivio navideño del Colegio Estomatológico de Guatemala en el Hotel Barceló de 8 a 1, y en el mes de noviembre, siempre el último miércoles de noviembre, vamos a tener a un conferencista centroamericano con el tema de periodoncia para terminar el ciclo de miércoles científicos de este año. Voy a dejar con ustedes a la doctora Alba Irene Cardona, vocal primero de Junta Directiva, para la lectura del currículum del doctor Aldo Otazú. Doctor, bienvenido. Buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gusto poder presentar al doctor Aldo Andrés Otazú, porque es un gran amigo que Dios me presentó en el transcurso de la vida, y tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en Brasil en diferentes especialidades, entonces nos conocemos hace mucho tiempo. Yo te quiero agradecer porque es sumamente ocupado, ha sido sumamente difícil para él poder venir, ¿verdad? Vino ayer, se regresa mañana, el trayecto es súper largo, él está 15 días en Sao Paulo y 15 días en Paraguay, entonces sí hizo un esfuerzo bien grande para poder compartir hoy con nosotras. Gracias, Aldo. Él es súper sencillo y súper modesto, entonces me pidió que no dijera todo su currículum, lo que ha hecho. Ahí donde lo ven súper joven, ha hecho muchísimas cosas y ha estudiado ortodoncia durante unos 11 años, ha estado en el estudio de posgraduación en ortodoncia. El doctor Aldo Andrés Otazú Cambiano es especialista en ortodoncia en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene un máster en ortodoncia en la Universidad de Sao Paulo. Es un doctorando en ortodoncia en la Universidad de Sao Paulo y es coordinador de la especialidad de ortodoncia en el Instituto de Odontología Avanzada en Paraguay, Asunción. Gracias, Aldo, por estar acá y el auditorio de estudio. Sí, tiene... Hola, buenos días a todos, muchas gracias antes que nada por la invitación. Yo creo que hace un año atrás yo estuve ya aquí en Guatemala invitado por la Asociación de Odontólogas, y yo creo que cuando uno se siente a gusto en un lugar, regresa. Entonces me hicieron llegar la invitación, entonces le quiero agradecer por la invitación al Colegio Estomatológico aquí de Guatemala y a la doctora Alba Irene y al presidente también del colegio, que sinceramente muchas gracias por la invitación. Como dijo la doctora, es un poquito complicado el tema del estar lejos, ¿verdad? Me gustaría vivir un poco más cerca, y tuve unas 12 horas de vuelo entre todo, pero le dije, bueno, voy a... ¿tenés otro micrófono? Voy a hacer el esfuerzo, me voy a ir, y me habían dicho hasta que me quede para el convivio navideño, pero creo que no voy a poder quedarme, aunque me gustaría, ¿verdad? Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si ¿se escucha allá en el fondo? ¿Sí? Bueno, entonces me gustaría haberme quedado para el convivio, pero lastimosamente no va a poder ser. Entonces voy a volver mañana a mi país en horas de la mañana. Vamos a dividir la mañana. Antes que nada le agradezco por la puntualidad, porque tenemos bastante información que dar, y vamos a dividir la mañana en dos etapas. Una etapa que yo creo que es importante para todos los odontólogos, ya sea los protecistas, los que hacen implantes, los que hacen periodoncia. ¿Por qué? Porque se trata de la fusión de todas las especialidades en relación a la ortodoncia propiamente dicha. Y la segunda parte de la mañana estaremos hablando sobre la parte de
ortodoncia preventiva e interceptiva, pero lo que el clínico general puede hacer. O sea que no solamente el ortodoncista, sino que lo que el clínico general puede hacer en su consultorio con la técnica que yo le voy a enseñar hoy para evitar todo lo que sea apiñamientos dentarios. Entonces, por eso a mí me gustó el título. Hablo bastante, también doy bastantes cursos sobre ortodoncia interdisciplinar, porque creo que es el futuro de la odontología. O sea, la odontología hoy en día está dada por todas las especialidades y no podemos nosotros vivir encerrados dentro de nuestros consultorios. ¿Por qué? Porque sí o sí dependemos de otros profesionales que tienen que ser amigos nuestros para que podamos distribuirnos entre todos las responsabilidades. No solamente los trabajos, sino que también las responsabilidades. Entonces, justamente por eso me gustó el tema y es el punto de encuentro, ¿verdad?, de todas las especialidades de lo que ya voy a hablar hoy. Le quería mostrar nuestra casa de estudio. Aquí es donde nosotros trabajamos, en Asunción. Es un instituto que se dedica exclusivamente a los cursos de posgrado en odontología. Está creado por una ley de la nación que nos habilita a otorgar títulos de posgrado reconocidos en Latinoamérica. Entonces, justamente por eso, nosotros tenemos, es una escuela chica, pero con muchas ganas de enseñar, ¿verdad? Porque generalmente tenemos un laboratorio preclínica, un auditorio, un laboratorio de prótesis y una clínica donde 12 alumnos en simultáneo atienden pacientes. Nosotros estuvimos hablando ayer con varios doctores, tuve la oportunidad de conversar con ellos y me habían dicho la necesidad que hay de cursos aquí en Guatemala, y yo creo que sería muy bueno realizar cursos de posgrado aquí en esta calidad, poner 12 sillones odontológicos y limitar el grupo de los especialistas a 12. ¿Por qué? Porque eso se estudió ya en varios lugares del mundo y se dio cuenta que hasta 12 alumnos se pueden controlar bien y los 12 alumnos van a salir bien nutridos de conocimientos de cada curso. Entonces, tenemos 12 sillones. Los alumnos trabajan en simultáneo atendiendo pacientes de bajos recursos, pero que pagan una cierta suma representativa nomás. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si la atención es gratuita, el paciente no valora. Entonces, si le cuesta por lo menos un poquito el tratamiento, el paciente valora más el tratamiento y acude a las consultas. En cambio, si sabe que es gratis, el paciente ni acude ni valora. Entonces, por eso que los pacientes pagan. Es mi equipo de trabajo. Nosotros trabajamos ahí en clínica con los alumnos, ¿verdad? Y también estoy asociado a una universidad, que es una de las universidades privadas también que más, digamos, que mejor plantel de profesores tiene, es la más reconocida en el sentido de los profesores. Y tengo también mi equipo de trabajo, donde nosotros trabajamos con otra doctora que también está en el instituto conmigo y gente que se formó, que nosotros le formamos. O sea que estoy acostumbrado a las preguntas, estoy acostumbrado a dar clases, así que si es que hay alguna duda, yo creo que acá todos podemos compartir, incluso vamos a hacer una interacción de conocimientos, ¿verdad? Bueno, entonces cuando uno viene y cuando uno llega, un paciente, al consultorio de esta manera, entonces, no sé si el micrófono está funcionando bien. Sí. Bueno, entonces cuando llega un paciente al consultorio de esta manera, generalmente ya viene recomendado o encaminado de otro profesional para el ortodoncista. Entonces, el ortodoncista es el que tiene que o asustarse o poner el pecho y decir, bueno, yo puedo con este caso. Entonces, aquí llega un paciente al consultorio y generalmente lo único que llega buscando, en este caso, no le importa si tiene caries, no le importa si tiene alguna restauración que hacer, no le importa, a este paciente no le importa eso. El paciente lo único que le importa es solucionar ese apiñamiento tan grave que tiene. Entonces, llega la paciente al consultorio
¿verdad? Con un apiñamiento severo del sector anterior, mordida cruzada en el sector posterior y una discrepancia diente-hueso bastante negativa, que significa que, es decir, no existe una compatibilidad entre la masa ósea y la masa dentaria de esta paciente. Entonces, ahí nosotros comenzamos a tratar la paciente. Vemos aquí en algunos surcos, algunas caries y un apiñamiento severo tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Esta paciente no se reía, evidentemente nosotros tenemos la razón acá, ¿verdad? Porque el apiñamiento no le impide relacionarse con las demás personas en ese sentido. No, una persona que no tiene buenos dientes no se ríe, y la persona que no se ríe es una persona antisocial. Entonces va todo conjugado de tal manera que cuando el paciente llega al consultorio, ¿cuál es mi lista? ¿Cuál es el checklist que nosotros tenemos que hacer para ir comenzando? Primero de todo, la queja principal del paciente. Es lo más importante que nosotros podemos tener en el consultorio, es anotar la queja principal del paciente. O sea, ¿por qué el paciente está viniendo al consultorio? No solamente en ortodoncia, en prótesis, en implantes, en periodoncia, todo. Nosotros tenemos que saber por qué viene. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que solucionar sí o sí antes de que el paciente salga del consultorio. Muchas veces nosotros, como odontólogos especialistas, somos muy perfeccionistas y nosotros buscamos la perfección en todos los casos, pero ¿qué pasa? Sin embargo, el paciente lo único que le molestaba era un incisivo lateral que estaba un poquitito girado o un incisivo que estaba un poquitito estaba un poco más oscurecido que otro. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que solucionarle, a pesar de que nosotros vamos a solucionar todo el problema al paciente, pero en especial lo que a él le molesta. El segundo punto que nosotros tenemos que ver es la edad del paciente. La edad del paciente es muy importante porque sabemos que, especialmente en ortodoncia, cuenta el crecimiento. El crecimiento facial es muy importante para ver si podemos hacer algunos procedimientos. Realizamos el diagnóstico del caso, le decimos, bueno, tenés esto, una mordida. Ayer estuve dando una conferencia, un curso también en la maestría de rehabilitación que había, y yo le estaba explicando que hay que explicarle al paciente lo que tiene. Yo tengo un PowerPoint especialmente para explicarle al paciente los problemas oclusales, porque el paciente no mira los problemas oclusales, el paciente que mira la estética, la sonrisa mira al paciente. O sea, el paciente va a venir al consultorio con una queja sobre la estética de la sonrisa. Es difícil que un paciente venga y diga, no tengo guía, o no muerdo bien, o de este lado me parece que el canino está un poco más adelante. No, el paciente no quiere saber de eso. El paciente quiere saber de tener los dientes bien arreglados y que se pueda reír para la foto. Nada más. Entonces, de ese momento, nosotros le explicamos lo que tiene con un correcto diagnóstico, le decimos lo que podemos conseguir, porque no crear falsas expectativas. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que podemos conseguir, nosotros le decimos, bueno, esto vamos a poder hacer así, así, así. Esto podemos conseguir. O sea que no vamos a crear falsas expectativas en los pacientes, porque es lo primero que ellos van a cobrarnos a la hora de terminar el tratamiento. Entonces, y le damos el plan de tratamiento luego de que hayan aceptado todo lo que nosotros le dijimos. Entonces, acá nosotros vemos un caso, el caso de la niña. Ella se llama Carlota, ella llegó al consultorio aproximadamente a los 13 años de edad, y automáticamente cuando yo veo un problema así, ya pienso en lo que tengo una mordida cruzada posterior con una gran discrepancia de forma entre los maxilares, y automáticamente voy a pensar en lo que nosotros llamamos una expansión rápida del maxilar. Esta expansión rápida del maxilar es un procedimiento que se realiza ya hace muchísimo tiempo y que existen en algunas escuelas que ni siquiera conocen el procedimiento, y consiste en colocar un aparato expansor por palatino y realizar la expansión del maxilar superior, que uno
puede notar perfectamente que se separa la sutura del maxilar. Y el signo más claro de la separación de la sutura es el diastema interincisivo. Entonces, ahí nosotros podemos estar seguros que estamos realizando un buen procedimiento de expansión. En este caso estamos primero compatibilizando los maxilares en sentido transversal. Bueno, una vez que realizamos la expansión a la paciente, nosotros empezamos a colocar aparatología fija y medimos todos los dientes. Es como para asustarse, ¿verdad? Medimos todos los dientes y acá nosotros nos damos cuenta que la discrepancia que existe entre el tamaño del reborde y el tamaño de la suma de todos los dientes es aproximadamente de 13-14 milímetros, y como un premolar tiene 7, entonces nosotros vamos a hacer extracciones de 2 premolares superiores y 2 premolares inferiores. Entonces vamos realizando lo que nosotros llamamos alineamiento y nivelamiento de los dientes, ya en una fase un poco más avanzada, donde la paciente ya te pregunta: ¿cuándo me voy a sacar los aparatos? ¿Verdad? Los pacientes, cuando ven que los de canino a canino ya están alineados, entonces los pacientes ya comienzan con esa pregunta: ¿cuándo me voy a sacar los aparatos? Hay que saber tratar y continuar con la motivación en estos pacientes, porque el tratamiento todavía va a durar bastante. Ahí nosotros tenemos una fase un poco más avanzada, y en esta fase la paciente llega a la edad de los 15 años. Y cuando ella llega a los 15 me dice: por favor, si me le puedo retirar los aparatos. Por los 15, la fiesta de 15 años. Pregunta que yo hago al principio del tratamiento, y el 80% de mis pacientes me dicen que no, que ellos fiesta no quieren, ellos quieren conocer Disney, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Llegando a la fiesta de 15 años, entonces casi siempre los pacientes se arrepienten de esa decisión y quieren hacer la fiesta de 15. Entonces tuve que remover el aparato solamente arriba, ¿verdad? Ella se fue a hacer una sesión de fotos para sus 15 años, y yo, una semana antes de que yo le saque, lo que sí es que el día que yo fui invitado a 15 años, me fui al 15 y habían pósters gigantescos con fotos de ella con ortodoncia. Parecía una propaganda mía. Lo único que faltaba era que en vez del nombre del fotógrafo esté mi nombre ahí abajo, ¿verdad? Pero incluso les voy a mostrar después la foto para que vean, ¿verdad? Y avanzando con el tratamiento, ya alineando, en este momento estamos ya entrando a la parte funcional. Es decir, ya estamos terminando de corregir el problema estético de la paciente y vamos a la parte función. Ahí ya estamos en una parte más avanzada, donde estamos ajustando, ¿verdad?, la oclusión, es decir, con elásticos intermaxilares y detallamiento de la oclusión. Y de esto conseguimos llegar a un tratamiento con estética y con función. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una ortodoncia convencional. Ahora, no siempre la ortodoncia es tan linda y tan fácil. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no tenemos estos resultados, ni tampoco tenemos una adolescente para que todo se mueva al compás del vals, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros muchas veces necesitamos ver qué es lo que nosotros necesitamos conseguir. Y en este caso, ¿verdad?, hay 6 llaves que nosotros determinamos de oclusión normal. Estas llaves de oclusión normal fueron explicadas en el año 72 por Andrews, que es un famoso investigador, porque él vive todavía en la ortodoncia. Y las 6 llaves de la oclusión normal son representadas en la ausencia de rotaciones, clase molar, guía canina, contactos interproximales, overjet, overbite, todo eso que nosotros
nos ponemos como meta en un tratamiento de ortodoncia convencional. Perdón, no sé qué le pasa a mi puntero. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La ortodoncia convencional es muy buena, pero vamos a lo que a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa hoy en día el tratamiento de los pacientes adultos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más adultos que quieren usar aparatos y cada vez hay más adultos que se quieren poner la boca perfecta. Ellos ven en la televisión, ven los actores, ven las actrices, ven los que hacen las propagandas y todos tienen ellos también quieren la boca perfecta. Y entonces para eso es que nosotros tenemos que, digamos que, insistir en un tratamiento interdisciplinar. Ahora, parecen conceptos muy parecidos estos, en decir tratamiento interdisciplinar y decir tratamiento multidisciplinar. Entonces, ¿cuál es la pequeña gran diferencia entre un tratamiento y otro? Yo le voy a explicar. El tratamiento multidisciplinar es cuando varias especialidades entran en juego en un mismo caso clínico, pudiendo o no estar coordinadas entre sí y sin necesidad de que ellos se conozcan. ¿Qué significa eso? Que no tienen que seguir ninguna secuencia el tratamiento. Hoy ella se puede hacer una caries, mañana ella se va a hacer un tratamiento de periodoncia, el otro día ella se va a hacer una interconsulta con el ortodoncista. Entonces, sin necesidad de que ellos se conozcan y trabajen en un equipo. Eso es lo que nosotros llamamos tratamiento multidisciplinar. Y pueden o no estar coordinadas sus actividades entre sí. O sea que no hay ninguna secuencia lógica de tratamiento. Entonces, viene implantes, está periodoncia y prótesis. Y yo como ortodoncista puedo colocar mi aparato o mi pieza o mi parte de tratamiento el día que sea, a la hora que sea, sin tener que conocerle a ninguno de los otros profesionales que le está tratando. En cambio, cuando hablamos de tratamiento interdisciplinar, es una interrelación de las especialidades con una comunicación entre los profesionales y un plan secuencial de tratamiento. O sea que es una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que los profesionales trabajen juntos, en que se conozcan. Entonces, eso es lo importante hoy en día en todas las especialidades. Nosotros debemos tener un equipo de trabajo. Yo, gracias a Dios, trabajo en una clínica donde tengo todos a disposición, menos un odontopediatra. Ya le quise llevar a la doctora Alba Irene, ella no aceptó la propuesta. Parece que aquí en Guatemala se cobra un poco más caro, me dijo, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, entonces me traes acá. Entonces, no, yo tengo en la clínica donde trabajo, tenemos todas las especialidades, solamente no tenemos odontopediatría, lastimosamente, porque es bastante difícil de conseguir. Pero trabajamos en equipo y somos una familia que algunos son de sangre y otros son familia de trabajo, pero yo les considero familia a todos, y en ese equipo de trabajo nosotros nos interrelacionamos muy bien y formamos un buen equipo para el bien del paciente. Entonces, la idea es que todos trabajemos con un objetivo fundamental, que es la meta terapéutica de cada paciente. Entonces, rápidamente vamos a ir viendo cuando viene un paciente así, ahora, al consultorio, y dice: doctor, quiero que me arreglen los dientes. Y uno le da la siguiente pregunta: ¿cuál diente quiere que le arregle? ¿Verdad? No, él dice los dientes. Él quiere que se le arregle la boca entera al paciente. Entonces, siempre estos pacientes adultos van a llegar al consultorio con: vieron ayer una película y hoy te van a aparecer en el consultorio y te van a decir: doctor, quiero que me arregle los dientes, quiero que mi sonrisa sea espectacular. Entonces, nosotros debemos estar preparados para recibir ese tipo de pacientes y para recibir las quejas principales de los pacientes en este caso. Entonces,
hay algo muy interesante que yo quería compartir con ustedes. Antes la ortodoncia era solamente para los niños. ¿Por qué? Porque antes se creía que los dientes no se movían en los adultos. Lo que no se puede hacer en adultos es ortopedia. La ortopedia es lo que está relacionado con el crecimiento craneofacial. La ortodoncia se puede realizar durante toda la vida. El único día que no podemos realizar ortodoncia es el día que dejamos de vivir. Después, durante toda la vida se puede. Entonces, 800% es lo que aumentó entre el año 70 y 90 los pacientes ortodónticos en un consultorio. Imagínense, ahora estamos en el 2013 y las últimas 2 décadas fueron las décadas que más aumentaron los pacientes de ortodoncia. Por lo menos en Paraguay, yo no sé aquí cómo es, ¿verdad? Pero en Paraguay están aumentando, los adultos ya no tienen, ¿verdad?, aquella vergüenza mediante la creación de los aparatos estéticos. Y del 90 hasta ahora pasaron 23 años más, quiere decir que este número ya es obsoleto. Entonces, llega un paciente adulto y tenemos que sentarnos, hacer yoga un poquitito, pensar en qué es lo que le vamos a hacer y lo más importante de todo, convencerle al paciente explicándole lo que le vamos a hacer. El paciente que no entiende lo que se le va a hacer es un paciente que no se trata. Eso es, yo lo comprobé en mi consultorio porque, ¿qué hice? Desde el momento en que yo creé una presentación de PowerPoint explicándole al paciente, yo tengo cada presentación de PowerPoint con cada maloclusión. Cuando yo viene el paciente, cuando yo veo la maloclusión, diagnostico qué es lo que tiene el paciente, yo ya sé, abro el PowerPoint de esa maloclusión y le explico las características de ese problema que tiene el paciente. El paciente mira, ah, doctor, ahora entiendo. Ese es mi paciente. Yo ya le gané al paciente. El paciente que me entendió ya se queda en mi consultorio. Por más de que diga, voy a consultar por ahí, voy a ver, no hay problema, acá su radiografía puede llevar y puede volver. Todos volvieron. Porque no estamos acostumbrados a explicarle a los pacientes. Entonces, hay que explicarle bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay algunas limitaciones en un paciente adulto. Ausencia de crecimiento, pérdidas dentarias, muchas restauraciones irregulares. Nosotros vemos allá bastantes trabajos mal hechos. Desgastes dentarios por desgastes, pueden ser fisiológicos o patológicos. Las alteraciones gingivales que vamos a ver enseguida, enfermedades periodontales y problemas de disfunción temporomandibular. Entonces, justamente por eso nosotros tenemos que verle a un paciente con bastante cuidado dentro de las limitaciones que tenemos en un paciente adulto. Y ahora llega el paciente al consultorio. Doctor, quiero solucionar mi boca, me dice. Paciente con muchísimo dinero, dueño de una de las empresas más grandes de Paraguay. Quiero solucionar mi boca. ¿Qué le van a decir ustedes? No, yo me voy a ir a estudiar 2 días de seguido para arreglar los dientes y que tengo que leer sobre su caso. Esa misma noche me interno y empiezo a estudiar hasta entender qué es lo que está pasando acá. Entonces, este tipo de paciente es el paciente que va a pagar el tratamiento y el paciente que creo que más nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque así como el paciente te va a exigir, así el paciente te va a pagar. Entonces es bastante interesante el tema de los pacientes adultos. Se escucha lo que él quiere, se le explica lo que se puede hacer y las limitaciones, y hay que saber también explicarle que va a ser una secuencia de tratamiento. ¿Qué significa? Que no va a estar solamente en mis manos, va a estar en las manos de varios profesionales que van a ir actuando secuencialmente para que tengan lo mejor del tratamiento. Entonces, ahí nosotros tenemos las especialidades que más interactúan con la ortodoncia, que son la periodoncia, implantes y prótesis. Por suerte yo tengo un primo que es periodoncista, es de mi misma edad y nos llevamos bastante bien. Ya vino a Guatemala y todo, ¿verdad? Y va a volver de nuevo.
Y es una persona que siempre tiene que estar al lado de todas las especialidades. No solamente de la ortodoncia, sino que el que hace implantes necesita del periodoncista. El que hace prótesis necesita del periodoncista. El que hace ortodoncia necesita del periodoncista. Entonces, el periodoncista es una persona que hoy en día es indispensable dentro de un equipo de trabajo. Y, claro, la periodoncia es responsable por las estructuras de soporte y protección de los dientes. Y justamente, donde nosotros más trabajamos con ortodoncia es sobre estas estructuras de soporte y protección, por eso que dependemos de ellos. Y la ortodoncia como sí es responsable por el proceso de movimiento dentario que implica las alteraciones en el periodonto, o sea que no podemos escaparnos del periodoncista. Tenemos que tener a un periodoncista siempre cerca. Hace mucho que esta interrelación ya está, o sea que no es que es de ahora nomás algo nuevo este tratamiento interdisciplinar. Desde 1916 nosotros ya tenemos, ¿verdad?, algunos periódicos que publicaron los problemas de la membrana periodontal, que ellos le llamaban el ligamento periodontal, y que ya se sabe cuáles son las consecuencias de un tratamiento ortodóntico mal hecho y con mucha fuerza. Entonces, justamente por eso es que hoy en día tiene que haber una buena interrelación entre ellos. No voy a entrar en detalle, ¿por qué? Porque esta era una conferencia que estaba programada para aproximadamente 8 horas, cortamos a 4 y ahora se fue a 2. Entonces voy a irme un poquitito más rápido hasta llegar a los casos clínicos, que es lo que más nos interesa. Entonces, esto vamos a pasar. Y ahora viene la pregunta: si yo tengo que hacer un tratamiento ortoperio, ¿cuál es el que entra primero de todos? Entonces, acá es donde nosotros vemos que lo primero que tenemos que evaluar son las características de normalidad del tejido periodontal, o sea, el color, la pigmentación fisiológica de los tejidos, el tamaño, que no haya ninguna hiperplasia, el contorno de los dientes, de los márgenes, la consistencia, textura, que muchos dicen en cáscara de naranja, que vemos aquí, no siempre tiene esa contextura, la encía normal, y la posición, o sea, si no hay retracciones gingivales. Entonces, son todas las características que nosotros tenemos que evaluar dentro de esto. Esto vamos a ir pasando un poquitito más rápido porque es un tema ya bastante conocido por ustedes y no voy a entrar en detalle. Entonces, pero sí voy a entrar en detalle en algo que todos deberíamos de haber ya estudiado en la graduación y que yo me incluyo, que sinceramente nunca aprendí bien, pero que como ortodoncista hoy en día es algo del día a día que nosotros debemos saber cuál es el concepto de la distancia biológica. Entonces, cuando nosotros tenemos un periodonto en condiciones normales, nosotros podemos decir que tenemos un surco gingival de 0,7 milímetros, que es por donde nosotros podemos sondar la encía. Tenemos un epitelio funcional de aproximadamente 1 milímetro y una inserción conjuntiva de 1 milímetro. O sea que si nosotros hacemos una suma de lo que nosotros necesitamos para que sea normal el periodonto del paciente, es 2 milímetros, que nosotros lo llamamos de distancia biológica y que tenemos que respetar esta distancia biológica en todos los procedimientos que hagamos, ya sea una restauración subgingival, una prótesis, una corona, cualquier tipo de restauración que pueda quedar cerca del margen gingival. Entonces, 2 milímetros es lo que nos pide la naturaleza para que todo funcione bien. Si no le das esos 2 milímetros, vamos a ver los efectos también más adelante de qué es lo que ocurre. Pero también nosotros tenemos las patologías periodontales, que si me viene un paciente como este al consultorio, lo primero que hago es levantar el teléfono y llamarle por el interno de la clínica a mi primo. SOS nomás le digo. Y ella viene con su guardapolvo.
Viene y ya le entrego al paciente ahí. ¿Qué significa eso? Que ya empezó la secuencia del tratamiento. Porque yo no puedo empezar un tratamiento ortodóntico sin primero haber reconocido que existe una patología periodontal severa en estos casos y que nosotros no nos sirve de nada arreglar u ordenar los dientes del paciente si es que el paciente ni siquiera cuida los dientes. Entonces, aquí nosotros tenemos, cuando tenemos una hiperplasia, una gingivitis bien pronunciada, imagínense a este paciente llega al consultorio y me dice: doctor, yo hoy quiero ponerme los aparatos. Ya traje mi radiografía, ya traje los modelos, ya traje los análisis cefalométricos que me hicieron en otro lugar, yo hoy necesito ponerme. Va a ser un crimen de mi parte. Entonces, ahí automáticamente le digo: lastimosamente te voy a perder como paciente si era en realidad eso es lo que vos querías, pero hoy no te va a poder poner. Entonces le envío al periodoncista. Cuando existen problemas de recesión, como en este caso, que ustedes están viendo que hay un exudado constante, hay que tener bien claro qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque la naturaleza reacciona ante algo, no de la nada. Todo es por algo en este caso. Y hay que ver bien por qué está ocurriendo esto. Si hay un trauma, si es que hay una inflamación crónica, qué es lo que está pasando. Y en este caso, ni hablar, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que el paciente necesita primero que nada. Y en base a eso, lo mandamos al periodoncista. Y de vuelta viene el dueño de la empresa y me dice: doctor, ¿ya está mi plan de tratamiento? Ya está, porque yo ya quiero. No, estamos estudiando, estamos montando un articulador, le explicamos todo lo que nosotros tenemos y ahí nosotros podemos clasificar e incluso explicarle al paciente cuáles son los problemas que él tiene en sentido periodontal. Yo sé que esto de repente para algunos va a ser un poco básico, pero siempre es bueno recordar esto antes de entrar en la parte más interesante de la interacción con ortodoncia. Entonces, tenemos las lesiones del tejido gingival, óseo y los traumas oclusales, que en este caso también existía uno. Entonces, la gingivitis es uno de ellos. No voy a entrar en detalle porque es conocida ya por todos, entonces no voy a entrar, pero es una de las lesiones que más encontramos en la boca de los pacientes. Tenemos también las hiperplasias gingivales, que pueden ser por medicamentos también, o puede ser también por un tratamiento de ortodoncia. Acá no tiene verdad que todavía el paciente, pero generalmente cuando los pacientes con ortodoncia no tienen una buena higiene, ya se produce el aumento del volumen gingival. Y tenemos las recesiones gingivales, que son los problemas de posición de la encía. ¿Qué significa esto? Hubo algún trauma, hubo algún problema, hubo alguna invasión bacteriana aquí y hubo una exposición de la superficie radicular y posterior hipersensibilidad dentinaria. O sea que el paciente a veces ni se da cuenta que tiene la retracción de la encía. Lo que sí siente es la sensibilidad. Y en el paciente por sensibilidad llega al consultorio. Voy a pasar un poquitito. Entonces acá llega un paciente al consultorio. Este es uno de mis mejores amigos. Viene y cuando se dio cuenta, después de 5 años que yo estaba haciendo ortodoncia, parece que creyó que mi ortodoncia era buena. Y era, al lado mío estaba. Entonces me dice: Aldo, quiero arreglarme los dientes. Bueno, entonces miré y lo primero que veo es que había una recesión. Entonces lo primero que hago también es llamarle de nuevo al periodoncista y intentar, primero que nada, resolver los problemas periodontales, porque la tendencia de ellos es aumentar si nosotros comenzamos a mover dientes con este tipo de problemas. Entonces justamente por eso hay que solucionarlos antes. Ahí nosotros vemos, ahí en los procedimientos, él mira, mide y decidimos hacer un injerto gingival para recubrir el problema de recesión aquí. El problema aquí era que
no había casi encía adherida, y eso es lo que más dificulta de repente que el colgajo prenda como injerto. Entonces ahí vemos los procedimientos. Se hace, acá está el sector donador en palatino y se coloca el injerto por vestibular. Una semana después ya hay una cicatrización por segunda intención y aquí todavía está adaptándose. Esto mejora bastante después, un poco más para adelante. Y aquí ya tenemos el paciente con aparatos y quedó prácticamente al mismo nivel que el incisivo del lado opuesto. Entonces ahí sí yo le decidí ponerle los aparatos y comenzar con la ortodoncia. En este caso, ¿qué es lo que hicimos? Redistribuimos los espacios, es decir, colocamos los espacios todos para adelante. Acá tenía una genesia con un diente temporario todavía, ya un paciente de 30 años con un diente decido. Ustedes saben que la mayoría de las veces es porque existe una genesia de los premolares y una anquilosis del diente temporario, pero hay que mantener ese diente. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la extracción prematura de este diente sin que haya un sucesor, le condenamos al paciente a un injerto óseo preprotético. Entonces se mantiene el diente, no porque haya una función oclusal ni porque nos guste tener el diente ahí, simplemente para mantener el reborde óseo. Y 3 a 4 meses antes, 4 meses aproximadamente antes, se le hace la extracción y ahí se evalúa por el implantólogo. Bueno, aquí está el paciente y no sé qué le pasa a mi puntero. Y ya después de la extracción, y aquí también va a ir un implante, o sea que acá se va a hacer una restauración con resina o composite, porque el tamaño de los laterales también estaba afectado. Generalmente los pacientes que tienen agenesias también tienen dientes conoides asociados, porque el gen no se manifestó completamente. El gen de la agenesia está directamente interrelacionado con el gen de los dientes conoides. O sea que es muy probable que cuando tenemos agenesia de uno de los laterales tengamos un diente conoide en el otro lado. Eso es bastante probable. Entonces ahí nosotros tenemos el paciente. El paciente no se cepillaba también bien, o sea el injerto prendió, el paciente fuma, entonces generalmente hay poca acumulación de placa bacteriana. Otro de los problemas que tenemos son las lesiones de tejido óseo. Yo rápidamente me voy a pasar para no entrar en muchos detalles por esto. Las pérdidas horizontales, que son bastante comunes, ¿verdad?, en toda la boca del paciente. Uno especialmente ve eso en las radiografías panorámicas, donde las mira y todas las pérdidas horizontales están bien niveladas. Ahí nosotros vemos cuando un paciente debe tener la cresta de la encía 1,24 más o menos, pero el hueso está mucho más perdido en sentido horizontal. Y en estas son las radiografías donde nosotros vemos las pérdidas óseas horizontales. Todo eso nosotros tenemos que evaluar a la hora de realizar un tratamiento de ortodoncia, porque la distribución de las fuerzas que tenemos en un paciente con pérdida ósea es completamente diferente a la distribución de las fuerzas que tenemos en un paciente con periodonto normal. Entonces, otro de los problemas que tenemos en periodoncia son las pérdidas verticales ya. Las otras eran las horizontales. Estos son llamados de defectos óseos y se ven anguladas las pérdidas óseas. Entonces, en este caso, estas pérdidas óseas se clasifican de acuerdo con la cantidad de paredes que perdieron, y por eso es que nosotros debemos bien evaluar el periodoncista, la verdad que es el que evalúa cuántas paredes se perdieron de hueso, porque lo único que nos da una noción exacta ahora es el Conevim de las paredes perdidas.
Cuando nosotros tenemos radiografías panorámicas convencionales, tenemos solamente 2 dimensiones y por lo tanto no podemos saber cuáles son las paredes perdidas. Pero si nosotros miramos tridimensionalmente o sondando el paciente, nosotros podemos ver perfectamente cuáles son las paredes de ese alveolo que se perdieron. Ahí nosotros tenemos. Y acá nosotros tenemos, si nosotros abrimos aquí, hacemos un colgajo, nosotros vemos perfectamente el defecto vertical que tenemos aquí. O sea, una pérdida ósea vertical llamado como defecto óseo. Y el tercer problema que tenemos dentro de las patologías periodontales es el trauma oclusal. Entonces, este trauma oclusal puede ser dividido en 2 tipos, el primario y el secundario. Generalmente cuando hablamos de trauma oclusal, nunca yo quería escuchar, yo decía, este tema de trauma oclusal. Yo lo único que sabía era que cuando había trauma oclusal, se engrosaba el ligamento periodontal y el diente estaba con mucha movilidad. Eso para mí era el trauma oclusal. Después cuando empecé a tratar muchos pacientes adultos, entonces me di cuenta de que yo tenía que clasificar perfectamente de qué trauma oclusal estábamos hablando en este caso, y sabemos que el trauma oclusal primario es el que se debe a las alteraciones oclusales. Es decir, cuando nosotros hablamos de un trauma oclusal primario es porque algo en no hay una buena distribución en la fuerza de la masticación, y nosotros podemos reconocer eso mediante fotografías y radiografías donde vemos el engrosamiento del ligamento periodontal. Si tenemos un trauma oclusal y es primario, causado por las alteraciones oclusales, el tratamiento generalmente es el problema solucionar la oclusión, lo cual es directamente relacionado con la parte de prótesis o de ortodoncia. Ahí nosotros tenemos una prótesis justamente. Acá vemos el premolar con un ligamento periodontal bastante engrosado, papel articular, y esto duele, el paciente viene reclamando muchísimo, con mucho dolor, y doctor, se me mueve mi diente, se me va a caer el diente. Ya escuché también. Entonces, lo único que nosotros hacemos es, viene el paciente con un espejito, vemos cuál es el trauma oclusal, o sea, cuál es el diente que está en trauma, con una radiografía confirmamos cuál es el diente que está en trauma, se ve perfectamente, se hace un desgaste o un ajuste oclusal en el diente de problema, que en este caso es el segundo premolar, y automáticamente existe una regeneración de ese ligamento periodontal que se ve en una radiografía. No sé si allá en el fondo se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Allá en lo del fondo. Pueden venir más adelante también, ¿eh? Mira que yo no muerdo, no le pregunto a nadie también. ¿Verdad? No, en ningún momento voy a cuestionar nada, así que... Sí. A las 2 semanas. Es increíble eso. Otra cosa, por favor, acá yo creo que estamos muy a gusto, muy en confianza, y me encantaría que me pregunten las cosas, las dudas, porque yo sé que de esa manera estamos como que interactuando, y esa es la idea de la conferencia. Entonces, de aquí tenemos 2 semanas entre una radiografía y la otra, y vemos perfectamente cómo este trauma oclusal primario fue, ¿cuánto costó resolver el problema del trauma? Un fresazo y la mitad de un papel articular. ¿Cuánto valoró el paciente? Sos un Dios para el paciente. ¿Por qué? Porque le quitaste el dolor, el diente ya no se le mueve, y lo único que él quería era eso. Queja principal. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de trauma, que es el trauma oclusal secundario, ya es totalmente diferente la etiología del trauma. O sea, nosotros podemos ver como que el problema
periodontalmente sea el mismo, pero la etiología no es la misma. Porque cuando hablamos de un trauma oclusal secundario es porque el periodonto del diente ya es deficiente. En el otro caso, ¿cuál era el problema? El trauma, la oclusión. En este caso es un diente que está mordiendo relativamente bien, pero ¿cuál es el problema real? El soporte ya no es suficiente como para resistir esas fuerzas normales que se están aplicando sobre ese diente. Entonces esa es la diferencia entre un trauma primario y un secundario. En uno actúan fuerzas anormales y en otro fuerzas normales con un periodonto deficiente. Entonces es, sí. ¿Y con qué frecuencia usas la guarda oclusal? La guarda oclusal, generalmente no uso tanto las guardas oclusales para los traumas, ¿verdad? Para los traumas no, porque el trauma primario, si nosotros usamos una guarda oclusal, vamos a tener que, digamos, el tiempo de tratamiento va a ser un poco más prolongado y el paciente está desesperado por recuperar ese diente, o sea, que no se le mueva el diente y que pare el dolor, ¿verdad? Generalmente uso un papel de articular y un fresazo, como dijo el doctor, ¿verdad? Pero las guardas no. Entonces, el trauma oclusal secundario ya hay por una disminución y hay una pérdida de elasticidad de las fibras. Y generalmente se caracteriza por, esto no le llega a su consultorio con tanta frecuencia, diastemas anteriores. Estos diastemas anteriores muchas veces y la mayoría de las veces se producen por algo. Los dientes están teniendo una oclusión, a veces algunos con guía y todo, pero ¿qué pasa? El hueso ya es débil. Entonces, por más de que las fuerzas sean normales, el hueso no soporta ni fuerzas normales. Ese es un concepto muy interesante que yo la verdad que nunca me interesé mucho, pero que después cuando fui entendiendo el proceso y cuando me iban llegando pacientes con estos problemas, y hay muchísimos artículos sobre trauma oclusal, ¿verdad? La mayoría de esto es relacionado con ortodoncia, ¿verdad? Pero hay muchos artículos que estudiaron. No voy a entrar mucho en detalles para